para hacer una introducción sobre la importancia del cine, que además ya digo, ya de hecho ya nos han dejado ya hasta 2 preguntas al respecto, pues va a venir, y está aquí a mi lado, Guillermo Díaz. Guillermo Díaz es diputado nacional, pero lo importante, al margen incluso, y no voy a decir el partido en el que está, es porque él lleva ya muchos años trabajando en divulgación, en medios históricos, y además ha hecho una labor siempre en defensa de lo que es la historia. La historia no de parte, sino la historia efectivamente como algo que creo que es labor de todos. Con lo cual, esta mesa va a ser mucho más sencilla, porque va a ser una pequeña, casi, vamos, lección magistral que nos va a dar don Guillermo, y enseguida pasaremos a lo que es la emisión de la película. Estío Escóbula, por supuesto. Pues, Guillermo, por favor. Muchas gracias a todos, gracias, Javi. Ha dicho antes Jorge Bustos que los periodistas eran, dice, somos los menos valorados por la sociedad. Dice, bueno, están los políticos, que es peor. Sí que la tarde podía empeorar para vosotros. Están los politólogos también, pero en fin, ya... voy a ser breve para que os dé tiempo a ver la victoria del Atlético de Madrid y... Ya estamos. Pero voy a empezar con una cuestión que cuando hablamos de estos temas de pues, la leyenda negra, la historia de España, la transmisión, los imaginarios colectivos, los arquetipos que compartimos todos, qué ideas tenemos, voy a hacer 3 preguntas. ¿3 he preparado? Sí, 3. A ver, ¿quién me sabe decir con qué tipo de armadura combatían los espartanos? Otra pregunta. ¿Quién quemó la biblioteca de Alejandría? ¿Y cómo llamáis a una chaquetilla de lana que se abrocha? ¿Cómo? Rebeca. Bien. Las 3 cosas que los espartanos combaten en pelotas, que la biblioteca de Alejandría la quemaron los romanos, y llamar Rebeca a una chaquetilla de lana, tiene su origen en el cine. Ni la Rebeca se llamaba Rebeca, se llamaba chaquetilla de lana, chaqueta. Ni los espartanos combatían en pelotas, no eran tontos, iban a enfrentarse a un ejército de arqueros, y la biblioteca de Alejandría no se quemó. La biblioteca de Alejandría ha sido arrasada una y otra vez a medida que han ido invadiendo Alejandría. ¿Qué quiero deciros con esto? La importancia que tiene el cine en el imaginario colectivo, en la idea que tenéis vosotros de la historia. Y esto afecta a la leyenda negra, a las religiones. Acordaos, por ejemplo, ¿cuándo se preocupa la religiosidad se escribe, hay un librito que se llama El Enigma Sagrado, que teoriza sobre la supuesta descendencia de Jesucristo, ¿no? A través de María Magdalena, tal. Eso molestó un poco. Después, plagiando un poco ese libro, lo demandaron tal, pero no consiguieron un duro. Dan Brown hizo el Código Da Vinci. Ahí se lió un poco más. Pero la mayor preocupación, yo que he trabajado en cines toda mi vida, yo he gestionado cines casi siempre, antes de ser casta, como me llamaría un conocido privilegiado vecino que tenéis ahí al lado. La mayor preocupación vino cuando Ron Howard se lanza a hacer la película. Ahí vino la mayor preocupación, porque saben perfectamente que lo que tiene penetración es el cine. Veréis. ¿Y por qué? Está demostrado y se sabe perfectamente por qué es. El cine utiliza unos códigos que para nosotros son mucho más fáciles que las otras formas audiovisuales o escritas de transmisión. Leerte un libro lleva tiempo, te tienen que dejar los niños, el trabajo, te duermes, son 15, 20 horas de lectura, 8, depende del libro. Tienes que estar totalmente implicado e inmerso en el libro. En el cine adoptas una posición pasiva. En el cine se sintetizan en 5 segundos. Yo que os veo aquí, pan, y os grabo. Para yo describir lo que estoy viendo necesito 5 páginas. Pues había unas cortinas de terciopelo rojas a los lados, unos frescos estupendos en el techo, algunos traidores se habían ido a ver el derbi del Atlético de Madrid, Real Madrid, tal. En el cine me bastan 3 segundos, 1, para contar todo esto que os estoy diciendo. Y de eso se percataron muchos. Y además, se baja la guardia.
al ser un medio, todo esto no lo he descubierto yo, hay una teoría, que todos los grandes propagandistas del cine, porque hay propagandistas en el cine, han desarrollado. Al bajar la guardia, te conviertes en una esponjita y absorbes cosas que ves en la gran pantalla, que haces tuyas y que luego repites como un papagayo, pero no sabes que tienes esa idea porque la has visto en una película. O lo sabes, pero te la has creído. O viste la película, se queda la idea y se te ha olvidado. Pero la idea queda, la idea permanece. Yo antes, eligiendo las preguntas que os iba a hacer, se me venían a la cabeza montones de ejemplos, pero montones de ejemplos. Y ahora tocaremos alguno más. Mirad, las dictaduras y el cine. Posiblemente los mejores directores de cine en los inicios, en los arranques del cine, los han dado estados totalitarios. Los nazis, con Leni Riefenstahl. Esta mujer hizo El triunfo de la voluntad. ¿Os suena? El triunfo de la voluntad es una película de propaganda nazi que cuenta los congresos del partido nazi en Nuremberg en el 34. Bueno, esta mujer ha estudiado los códigos del cine, coloca la cámara de una forma particular, a Hitler le da un aspecto mesiánico, la mayoría de las imágenes de recursos que veis de los nazis cuando te están contando cómo construir la Alemania, tal, todas vienen del triunfo de la voluntad, hasta las que usan los Monty Python luego. Todas vienen del triunfo de la voluntad. Y Riefenstahl después hizo también las que presentaron al mundo los Juegos Olímpicos de Berlín. A Jesse Owens no lo sacó. Bien. Y estas imágenes calaron en todo el mundo. En todo el mundo. Tanto es así que se hablaba del milagro alemán, cuando se veía lo que estaba organizando toda esta gente. Es verdad que también hicieron un uso hábil de la radio, pero eso ya estaba, eso ya se había inventado. Aquí tuvimos también, durante la Guerra Civil, grandes propagandistas de radio, pero no tuvimos propaganda en el cine, porque todavía no había entrado. Tuvimos propaganda después, durante la dictadura, ya hemos tenido propaganda después, en democracia también. Pero no tuvimos, en esa época estaba eclosionando, estaba empezando, y entonces se daba en aquellos sitios donde la tecnología de imagen y de sonido estaba un poquito más avanzada. Pero luego iba a llegar a los demás sitios. Pero el otro gran dictador con bigote, Stalin, también recurrió a sus mayores cineastas para hacer propaganda en el cine. De hecho, mejor que Hitler, a mi juicio, o sea, para mi gusto. Que Sergei Eisenstein creo que es mejor cineasta que Riefenstahl, que se dedica sobre todo al documental. Eisenstein consigue dramatizar además tiene películas muy buenas, ¿no? Alexander Nevsky, por ejemplo, que es una maravilla, pero para hablar de lo que quiero hablar hoy, la ideal es El acorazado Potemkin, que os sonará también. Bien, ahora vais a ver qué potente es una película cuando lo hace bien. El acorazado Potemkin, levantad la mano los que la habéis visto, o sabéis de qué estoy hablando, tampoco hace falta haberla visto. Bien, perfecto. Tenéis todos la imagen de la escalera de Odessa, ¿verdad? La escalera grande de Odessa, en el puerto de Odessa, que está rodada, donde se ve un cochecito de un bebé que cae, que es una imagen que ha sido homenajeada por los Simpsons, por los Intocables de Eliot Ness, hasta en El Padrino 3, el enfoque de la escalera cuando... Voy a hacer un spoiler. Cuando pasa una cosa, si no habéis visto El Padrino 3, ahí sí os tendríais que ir aquí a verla, ¿vale? Pero no es la mejor, es la peor de las tres, pero sigue siendo un peliculón. La matanza en la escalera de Eisenstein, a mí me la han explicado como un hecho histórico. Gente culta, ¿eh? No, es que aquí, cuando hubo el motín en el acorazado Potemkin y el zar mandó a las tropas, en el acorazado Potemkin es verdad que hubo un motín, que las tropas, cuando se amotinan, matan a la oficialidad de la armada rusa, la armada naval, que normalmente las armadas, las oficialidades de la armada en los países es un cuerpo más conservador que los demás, con lo cual cuando hay una revolución de carácter comunista o socialista, pues lo primero que hacen es o hacer presos o matar a los oficiales de la armada. ¿Por qué? Porque son los que van a oponer más resistencia, posiblemente. Por eso luego además les solía ir mal a los revolucionarios y a los revolucionarios socialistas en el mar,
porque habían matado a todos los oficiales y entonces el barco iba marcha atrás, ¿vale? Entonces, pero matan a la oficialidad y entonces llegan las tropas del zar y terminan con esta revolución y hacen unas cargas de unas salvas de disparos pues contra la población civil también. Se lió muy gorda, pero no tan gorda, ni en la escalera de Odessa. Pero todo el mundo, si tú le hablas de la rebelión Potemkin, todo el mundo se le viene a la cabeza esa escalera. Y no se pegó un tiro en esa escalera. Para que veáis la penetración que tiene el cine. Y en democracia, ¿quién me sabe decir, menos con los que he hablado antes que me han dicho que vas a contar, quién me sabe decir una película de propaganda en democracia? Qué jardines, por Dios, qué jardines, o sea... Bien, ya está, doy correspondía a la pregunta. Vamos a ver, la película por excelencia de propaganda en democracia es Casablanca. Es Casablanca. Y a partir de ahí todo lo que queráis, ¿eh? O sea, todas las películas, Objetivo Birmania, La carga de la brigada ligera, Murieron con las botas puestas, 300, todo es propaganda. Todo es propaganda. ¿Cómo se llama? Hay una película que me gustó bastante, no me acuerdo de... El último superviviente. Es propaganda también. Quiero decir, otra cuestión es que sea propaganda honesta, bien intencionada, mal intencionada, pero es propaganda. Es propaganda. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es una cuestión permanente. Es una cuestión que se da constantemente en el cine. Yo creo que esto se hace en todas las facetas del arte, no solo en el cine. Es decir, en la pintura, pues evidentemente cuando te ponen a un rey con una espada espectacular, con un caballo, el caballo haciendo así, el rey guapísimo, con la melena al viento, todo eso es propaganda también. Pues igual era un alfeñique, bizco, gordo, calvo y el caballo era cojo. Pero eso es propaganda también. Lo que pasa es que en el cine tiene ese efecto que os digo que además es transversal, y el cine tiene otra virtud que no tiene ninguna otra arte escénica, que es que llega a todo el mundo. ¿Por qué? Después se hizo más caro, pero cuando el cine en el siglo XX era un arte accesible a todo el mundo. Era el arte de los pobres, era el ocio de los pobres. Todo el mundo podía pagar una entrada de cine. Si leéis los libros de, por ejemplo, el mejor escritor de cine que tenemos en España, que es José Luis García, en Mirar de Cine te cuenta él que es un tío humilde que está esperando que su abuelo le diera 4 perras para meterse a una sala de cine a ver lo que fuera, Robin Hood, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues tenemos una... ¿Qué me está diciendo? ¿Qué está contando no? Tenemos una oportunidad de hacer propaganda para el bien. ¿Qué quiero decir? Estamos desaprovechando el cine como medio para hacer frente a todo esto que estamos contando aquí. Es más, el cine... Voy a hacer una pregunta. ¿Tiene el cine que contar la verdad? Yo voy a plantear las dos versiones. Una, si el cine es histórico, tiene que contar la verdad. Es decir, Ágora, Hipatia, Alejandría. Hipatia la despellejaron viva con tejas y con conchas del mar. Y no tenía 35 años, tenía 60. La pone jovencísima la Rachel Weisz ahí, ¿no? Bueno, pues, fijaos, y ahora me vais a entender, en las películas de la antigüedad, las películas de romanos, si queremos ser fidedignos, si queremos decir la verdad, en una batalla no muere nadie, o casi nadie. ¿Ahora qué? Vamos a contar la verdad, venga. ¿Sabes? Los romanos cargan, se matan 20, salen unos corriendo, se acaba la batalla. ¿Ahora qué hacemos con la película? Es que era así, ¿eh? Pues no la vería nadie. El cine tiene que... no tiene la obligación, un cineasta, de contar la verdad. El espectador tiene que tener, creo yo, un espíritu crítico suficiente para no creerse todo lo que le cuentan. Hay dos opciones. Una, tienen que decir la verdad por una cuestión moral, como dices tú. Dos, si la gente va a ir a ver la vida real, no va al cine. Bien, yo estoy más contigo.
para eso está el documental, el género documental, para documentarte está el género documental. Yo, porque si no, las películas del oeste, la mayoría, quitando lo que se llama el western crepuscular, que lo inaugura Clint Eastwood con Sin Perdón, no tienen una fidelidad histórica importante. No es más que contar una historia de seres humanos en una situación donde no hay ley, y el western, o sea, el lejano oeste no es más que un escenario donde desarrollar un drama. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque no había potencia de las instituciones del Estado, se sacaba el revólver con facilidad, la sociedad era más sencilla, con lo cual la narrativa discurre con más facilidad. ¿Qué hacemos con el Julio César de Shakespeare? Lo borramos, porque es mentira. Lo quitamos. O sea, la película que hizo Mankiewicz, la quitamos. ¿Qué quiero decir? El cine no tiene obligación de... Misión Imposible 2, John Woo, coge y mezcla la Semana Santa con las fallas. Y yo leí, pues yo he dedicado toda mi vida, o sea, mi trabajo normalmente es el cine. El tío mezcla la falla con la Semana Santa y leí qué catetos son los americanos que no saben que la Semana Santa y las fallas son distintas. Claro, yo al crítico le voy a decir, qué tonto eres tú, que te crees que los americanos no lo saben. Lo que pasa es que el cine de John Woo dijo, estos tienen los tronos aquí paseando a la Virgen y esto el fuego, esto lo mezclo yo todo y va a quedar de maravilla. Todos tienen unos asesores, coge los mejores. Yo he asesorado en algunas materias, proyectos de película, empiezo a pensar que soy gaffer, porque he asesorado 2 y no han salido ninguna. Pero, y sé que se asesoran muchísimo. Lo que pasa es que luego hacen con ello lo que quieren, porque el cine está al servicio del espectáculo. Entonces, a mí me parece bien. ¿Qué problema tenemos? Tenemos un problema fundamental, que es que esa propaganda, las películas que meten propaganda a día de hoy, del mundo anglosajón, generalmente hablan bastante mal de nosotros. A veces de manera clara, como Amistad, ¿no?, de Spielberg, que en este caso pues nos ponen como si fuésemos los principales esclavistas de Europa, cuando no me voy a poner a hablar de historia, pero sencillamente os digo que eso no es así. Piratas del Caribe, que es una película inocente, en el fondo siempre trasciende que lo malo que queda ahí es todo español en la saga de Piratas del Caribe. Y queda ahí, ¿eh? No se dice de forma muy clara, pero es una película para niños, pero está ahí, ¿no? Tuvieron los españoles, estos fueron los españoles, lo dicen varias veces en la saga. Una serie que se hizo, Nightfall, no habla de contra España, pero sí habla del Reino de Cataluña. Y yo me dije, bueno, se han equivocado, esto es el maldito doblador. Y la puse en inglés, no, sigue hablando del Reino de Cataluña. Eso es propaganda. Propaganda, yo llamo propaganda a todo aquello que tergiversa la realidad de manera intencionada, ¿vale? Y propaganda verdadera, propaganda de verdad, cuando busca engañar y manipular la realidad para quien la está viendo. Esto normalmente el cine no lo hace. Normalmente no lo hace, y menos en democracia. Pero es verdad que aún así siguen generando estados de opinión. O sé, y lo sé con relativa preocupación, que algunos personajes que no, a los que les... iba a decir está español, me voy a poner franquista. España, algunos personajes que están por ahí, están preparando series de televisión para hablar sobre la historia de España. Y pero no para hablar bien. Entonces, o sea, ¿qué hace España con la industria cinematográfica que venga bien a nuestra historia? Hace poco o nada. Yo tengo dos propuestas que hacer. Una, en primer lugar, cuando se hace una película bien de historia, que las hay también, tenemos películas bastante de historia reciente de España, como El Ejército de España, una película que se llama En Zona Hostil, que está francamente bien, que fue muy bien en el cine, que funcionó muy bien y que está rodada de forma fidedigna. Cambian algún personaje, pero es acertado lo que han hecho. Necesitamos creernos la historia. Yo he alucinado el otro día cuando sé que desde el Ministerio de Cultura han pedido un informe que les certifique que la vuelta al mundo
es una hazaña española. Sí, se ha comentado esta mañana, sí. Eso me ha El quedado... artículo, además lo ha hecho Calero, ¿no? Me ha dejado un poco impresionado eso. Pero, y por otro lado, hay una herramienta fundamental, que es declarar de interés general aquellos hechos, aquellas efemérides que se van cumpliendo con el paso de los años. ¿Qué quiero decir? Si nosotros declaramos de interés general la llegada de Cortés a México, todas las películas que se hagan, que traten la llegada de Cortés a México, tendrán un tratamiento fiscal menor. Hay un incentivo para que se hagan películas sobre este tema. Sí, y con esto termino, la carga de la Brigada Ligera tiene 3 películas, un poema, una canción de Iron Maiden magnífica, y se basan en un hecho torpe, porque en la carga de la Brigada Ligera, en la guerra de Crimea, que se lanza la Brigada Ligera inglesa contra los cañones rusos y en las ametralladoras, se los matan a todos, porque parece ser que se desbocó un caballo, y de eso han hecho toda una serie de productos cinematográficos, literarios y musicales épicos. El año que viene se cumplen 100 años de la carga del Regimiento Alcántara, que es una carga que no se desbocó ningún caballo, que se hizo de manera sucesiva para cubrir la retirada de unas tropas y para proteger a mujeres y a niños que estaban en Melilla muy asustados porque los rifeños los iban a matar a todos. El Regimiento Alcántara murieron todos. Es una de las mayores proezas de una unidad de caballería en toda la historia, y no me entra en la cabeza que no haya ningún proyecto de película, ningún grupo que haya hecho una canción o no tengan ningún poema. Y yo voy a dedicar mucho tiempo y muchos esfuerzos a que esto se haga. Y ponemos la película. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo creo que si están las notas será mejor. Pero que, bueno, la idea es que efectivamente hagamos reflexión. Es importantísimo. El cine es el nuevo lenguaje. Y hablando de una producción española, de una productora vasca, que nos ha hecho llegar la película a tener esta diferencia y que está haciendo, pues, lo que hablamos, va a ser una película familiar a niños sobre el Cano. Y eso es también importante. Yo creo que es la idea en que también estamos metidos. No queremos quitar más tiempo a la película, que empiece por tanto la proyección, no va a haber nodo. Muchísimas gracias y con esto daremos luego por concluida pues esta leyenda negra. Muchísimas gracias.